Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Comienza tu día recibiendo la palabra que da vida. Escucha y medita la reflexión del día con nuestro hermano Vicente Jiménez. Buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hoy, 3 de agosto del 2020, vamos a compartir el Evangelio de Mateo del capítulo 14, del versículo 13 al 21. Yo pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington. Querido hermano, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al conocer esta noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado, pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús, encontrarse con tanta gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo que comer. Pero Jesús les dijo: No tienen por qué irse. Denle ustedes de comer. Ellos respondieron: Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos nosotros que cuando Jesús se da cuenta la noticia de San Juan, que había sido decapitado. Al conocer esta noticia, Jesús se alejó discretamente de ahí, de esa región, sin decirle a nadie. Mas, sin embargo, alguien se dio cuenta y lo siguieron hasta el otro lado del lago donde Jesús iba a desembarcar. Era una parte despoblada, no había habitaciones, no había casas, no había nada. Pero, ¿cómo vemos que el Espíritu Santo movió a esa multitud para seguir a Jesús a pie hasta el lugar donde Jesús ya se encontraba? Es algo sorprendente. Cómo el hambre de Dios nos mueve y mueve multitudes. El pueblo de Dios en este tiempo estaba hambriento de Dios. Estaban esperando al Mesías. Y cuando los encontraron, Jesús sintió compasión de ellos y sanó a todos sus enfermos. Quiere decir, cómo caminaban con los enfermos sobre el monte, sobre el cerro, para llegar a donde estaba Jesús. Cómo se esforzaron para llegar a Jesús esas 5,000
gente, personas, y aparte las mujeres y los niños, empujados por el deseo de conocer a Jesús, de recibir algo de Jesús. ¿Qué es lo que movía? ¿Qué es lo que nos mueve a hoy a nosotros? Ese interés que movió a ese pueblo, pero cada día estamos más fríos, ya no nos mueve mucho. Ya no vamos hacia Jesús. Están quedando las iglesias vacías por falta de mi asistencia, de no escuchar al Espíritu Santo y dejarme guiar hacia Jesús. Ese es el mensaje que nos da la palabra de Dios para nosotros hoy. Ese pueblo, sin tener la comunicación que tenemos hoy, 5,000 personas, 5,000 hombres, varones, fueron movidos con sus familias al lugar donde estaba Jesús. Imaginémonos cuántas personas y hombres eran 5,000. Imaginemos que cada familia tenía 5 o 6 hijos. Imagínense unos 25 o 30,000 personas. ¿Qué es lo que los movía? La necesidad de conocer a Jesús. Que Jesús les diera algo, recibir algo. Dejaron trabajo, dejaron todo y siguieron a Jesús. Creo que han de haber caminado y a una vista, a lo lejos miraban la barca que se iba orillando a un lugar y ellos rodearon el lago para llegar a ese lugar. Nosotros cuánto nos esforzamos para encontrarnos con Jesús como se encontró esas personas. ¿Fue maravilloso? Sí. ¿Qué encontraron con encontrarse con Jesús? Vamos a escuchar la palabra de Dios más adelantito que nos explica. Sanaron sus dolencias y los enfermos. Fue lo primero que hizo Jesús con ellos. Pero cuando caía la tarde, los discípulos se preocupaban por lo que esas personas, todo el pueblo iba a comer. Pero Jesús se preocupaba por alimentarlos, hablándoles del reino de los cielos. Entonces, los discípulos tenían una mentalidad diferente a la de Jesús. Jesús les dice, denle de comer ustedes. ¿Nosotros qué les vamos a dar, Señor, si no tenemos ni para nosotros? Pero por ahí hay una persona que tiene 5 panes y otra persona tiene 2 peces. Jesús dice, traigan esos peces. Miren lo que les regaló Jesús. Sanó sus enfermos. Sanó todas sus debilidades y tomaron fuerzas espirituales. Y les da a conocer su poder. Y multiplica los panes. Esos panes fueron repartidos a todos los que estaban ahí y comieron. Pero lo importante, ¿cómo fue que se multiplicaron esos panes? Nomás porque Jesús los repartió. Le dio la orden a los discípulos que los repartieran, no. Hay algo importante allí. Jesús miró al cielo, oró al Padre. No nos dice cuánto tiempo oró al Padre, pero entendemos que Él, al levantar los ojos a Dios, le pidió ese gran milagro de la multiplicación de los panes a la vista de los apóstoles y a la vista de todo el pueblo. Mi hermano, a muchos de ellos los sanó y los seguían para que los sanara. Otros los seguían porque les daba de comer.
yo sigo a Jesús para que me ayude a sanar mis debilidades, a hacerme más fuerte en mi vida espiritual, o yo voy a que me dé de comer, a que me dé del pan, de alimentar mi cuerpo y no el alma. Mi hermano, esto es muy importante, ver que el Señor se preocupó por alimentarlos espiritualmente. Cuando ya estaban cansados, Dios los alimentó corporalmente. Querido hermano, nosotros tenemos que trabajar al Señor y el Señor nos va a multiplicar nuestros bienes, nuestro alimento. Si nosotros confiamos en el Señor va a multiplicar nuestro trabajo. Yo he tenido muchas experiencias, mi hermano, como el Señor, cuando yo no tengo en veces nada, viene el Señor por medio de alguien y me saca adelante, me multiplica. Pero hay un secreto: cuánto yo me entrego a los demás, cuánto yo ayudo a los demás. Porque cuando yo ayude a los demás y no tenga yo, Dios va a mandar a alguien a que me ayude. Eso, he tenido una experiencia tan más hermosas, como el Señor siempre está en mis debilidades económicas como espirituales y en mis enfermedades. Pero tengo que ser un hombre de caridad. Si no soy un hombre que hace caridad, no espero nada del Señor. Tengo que hacer caridad con los demás. Algo muy importante. El día de hoy en la primera lectura, leemos en la lectura de Jeremías. En Jeremías leemos que en el capítulo 28 del 1 al 17 habla de Jeremías el profeta y Ananías el profeta falso. En conclusión de esa lectura del capítulo del versículo 1 al 17, nos da a entender que habemos profetas falsos, los que predicamos lo que al pueblo le gustaría escuchar, hablarles de lo que no los compromete mucho. Pero Jeremías era un profeta que hablaba y denunciaba. Anunciaba la verdad y denunciaba la maldad. No lo que el pueblo quería escuchar, sino lo que Dios quería que el pueblo escuchara. Allá había la diferencia de Ananías y Jeremías. Profeta falso, profeta verdadero. Yo soy un profeta falso, soy un profeta verdadero. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.